a hablar de un tema muy interesante denominado síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. Es una de las causas más preguntadas en el área de dermatología en el ENARM. Considera este padecimiento cuando te citen que un paciente recientemente inició algún fármaco, puede ser alopurinol, puede ser un antiepiléptico como la lamotrigina, algún fármaco antibiótico como las sulfas, algún antihipertensivo reciente como el captopril, y que empieza con lesiones maculares, posteriormente vesículas, ampollas, con afección frecuente a la mucosa oral, mucosa conjuntival o urogenital. Recuerda que este paciente tiene una reacción grave que requiere idealmente ser manejado en el área de terapia intensiva o una unidad de quemados con tratamiento soporte. El tratamiento inicial incluye la identificación del potencial fármaco, el retiro y el cuidado de soporte que vamos a discutir en los siguientes minutos. ¿Cómo definimos al síndrome de Stevens-Johnson y a la necrolisis epidérmica tóxica? Estas son reacciones mucocutáneas graves con afección importante a mucosas en el 90% de los casos. Es un espectro de enfermedad que se caracteriza por necrosis de la epidermis e involucro mucoso. Vamos a denominar síndrome de Stevens-Johnson cuando la afección sea menor al 10% de la superficie corporal total de la piel y más del 30% se llamará necrolisis epidérmica tóxica. Si la afección está entre un 10 y 30%, podemos denominarlo sobreposición de ambas. Esto es algo que algunos autores sugieren incluso llamarlo síndrome de Stevens-Johnson necrolisis epidérmica tóxica para englobar este espectro de enfermedad. Y aquí doy un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el examen no te digan más que las lesiones típicas de este espectro de enfermedades, pero tú vas a ir a analizar qué porcentaje de la piel está afectado. Y dependiendo del porcentaje de la piel afectada, contestarás Stevens-Johnson o necrolisis epidérmica tóxica. Suena muy lógico, pero a la hora del examen, cuando vean que hay afección a tronco, abdomen, extremidades, sabes que ese paciente tiene más del 30% de las veces y no tienes que contestar Stevens-Johnson, sino lo que tienes que contestar es necrolisis epidérmica tóxica. La epidemiología tiende a ser un poco más común en mujeres, con una relación 2:1 con respecto a varones, y la incidencia es alrededor de 2 a 7 casos por millón de personas por año. No es común, pero sí es lo suficientemente grave como para estudiarlo. La etiología. Esta es una de las diapositivas más importantes del tema, porque son, como mencionábamos, reacciones graves a fármacos. ¿Cuáles son los fármacos que tengo que recordar? Sulfas, Bactrim, captopril, antiepilépticos como la lamotrigina, carbamazepina son de los más comúnmente asociados, alopurinol, penicilinas, antiinflamatorios no esteroideos, algunos agentes analgésicos como el piroxicam, el meloxicam, también se han asociado con la aparición de síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. Entonces, si te demuestran el caso un paciente con síndrome metabólico que comienza con un cuadro compatible con Stevens-Johnson, piensa en alopurinol, le dieron tratamiento para el control del ácido úrico, o captopril para el manejo de la presión arterial. Si es un paciente con diagnóstico de epilepsia previa que le dieron un nuevo agente antiepiléptico, piensa en lamotrigina o en carbamazepina. Si es un paciente que le dieron un tratamiento antibiótico no especificado, piensa en sulfas o penicilinas. Si es un paciente que tuvo dolor por algún motivo y le dieron un fármaco como AINES o meloxicam, piensa que este es el factor desencadenante o precipitante de este padecimiento. Otra segunda gran causa son las infecciones, y aquí el que tienen que recordar es Mycoplasma pneumoniae, particularmente en niños, se ha asociado con la aparición de síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica. Hasta una tercera parte de los casos nunca identificamos un potencial agente desencadenante. El cuadro clínico inicialmente comienza con un cuadro inespecífico parecido a influenza, con fiebre, fatiga, artralgias, y después aparecen las lesiones dermatológicas que empiezan siendo máculas, vesículas, ampollas, con el involucro a mucosas, e incluso pueden haber manifestaciones sistémicas como son alteraciones en las pruebas, alteraciones de laboratorio, hipolvominemia, linfopenia, que citaremos a continuación. Las lesiones dérmicas a recordar, recuerden que ocurren algunos días después del factor desencadenante o precipitante, que incluyen los fármacos que citábamos hace unos minutos, y la lesión inicial son generalmente máculas con eritema, dolorosas, que van progresando a vesículas y posteriormente ampollas.
De hecho, un dato importante es que hay desprendimiento de la piel, hay signo de Nikolsky en este padecimiento. ¿Qué es el signo de Nikolsky? Pues presionamos la piel en alguna zona que está íntegra y entonces hay desprendimiento de la piel, o ese es el signo de Nikolsky, característico de este grupo o espectro de enfermedades. La mucosa va a ser algo que sí o sí va a estar afectada. 90% de las veces hay afección a mucosas, que puede incluir mucosa oral, mucosa ocular o urogenital. Recuerden esto porque es una de las causas más importantes para las complicaciones de este grupo de pacientes. Si ustedes ven esta afección a mucosas, evidentemente el paciente no va a poder comer, va a tener dolor y esto lo va a poner en una situación de riesgo de desequilibrio electrolítico, deshidratación, desnutrición y riesgo de sobreinfección bacteriana. Entonces, cuando el paciente tiene involucro a mucosas importantes, es uno de los pacientes que sabemos que van a requerir un manejo multidisciplinario, idealmente en un área de quemados o en el área de terapia intensiva. Además, los pacientes van a tener inflamación con manifestaciones de respuesta inflamatoria, con anemia, linfopenia, neutropenia. De hecho, la neutropenia es uno de los factores asociados con riesgo de mortalidad. El nitrógeno ureico elevado, hiperglucemia, hipertransaminasemia. También puede haber hiponatremia, hipocalemia por las pérdidas de electrolitos a través de la piel que se encuentra denudada o alterada. El diagnóstico es clínico en esencia, la historia clínica va a ser sumamente importante y recalco una y otra vez que en el examen probablemente te lo van a presentar así. Paciente que recibe el tratamiento antibiótico, el tratamiento hipouricemiante, el fármaco antiepiléptico y un par de días después, semanas después, comienza con máculas eritematosas, dolorosas, con vesículas, ampollas, signo de Nikolsky positivo, afección a mucosa oral, genital o ocular. Si queda duda diagnóstica, la biopsia nos va a ayudar. Sin embargo, la histología es inespecífica. Voy a ver necrosis queratinocítica, en esencia en la región de la epidermis, con infiltrado inflamatorio perivascular. Entonces, si te preguntan cuál sería la normalidad en un paciente con Steven Johnson o NET, van a ser la necrosis de queratinocitos. El tratamiento de síndrome de Steven Johnson y NET inicia identificando el potencial agente desencadenante. Esto es importantísimo porque si no identificamos que fue el captopril o la lamotrigina o allopurinol o la carbamazepina o en el caso de un fármaco analgésico el piroxicam, entonces el paciente va a perpetuar daño. Entonces lo primero es descontinuar el potencial agente desencadenante, trasladar al paciente a un área de cuidados de quemados o terapia intensiva y dar tratamiento soporte. Con tratamiento soporte me refiero al paciente que vamos a administrar soluciones parenterales para evitar deshidratación, corregir trastornos electrolíticos, alimentación, esto puede ser a través de la colocación de una sonda nasogástrica o a través de una catéter venoso central con nutrición parenteral, dependiendo si existe indicación formal para esto. El cuidado de la sobreinfección bacteriana, esto es algo bastante común. La sobreinfección bacteriana, de hecho, la causa más importante de muerte en estos pacientes son las infecciones. Entonces, los cuidados propios de la piel, con el uso de medidas de esterilidad importantes, las curaciones, el control del dolor, para el manejo del dolor es algo muy importante en estos pacientes, y hasta ahí. Corticosteroides e inmunoglobulina intravenosa realmente tienen resultados no concluyentes en el manejo de estos pacientes. Es algo que generalmente algunos grupos utilizan, sin embargo no han demostrado mejoría en la mortalidad ni en la evolución de las manifestaciones. Incluso hay algunos grupos que proponen dar ciclosporina o inhibidores de calcineurina en las primeras horas, entre las 24 y 48 horas de inicio de los síntomas. Sin embargo, esto no está estudiado en ensayos clínicos prospectivos que hayan demostrado un beneficio importante en el manejo de la inmunosupresión de estos pacientes. Entonces, manejo inicial, suspender el fármaco y el cuidados de soporte, idealmente en un área de quemados o en terapia intensiva.